Vamos a exponernos a la palabra de Dios. Por supuesto, antes vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que cada corazón que en este momento está escuchando esta transmisión, no tengo ni idea cuántos son y dónde están cada una de estas personas, no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Por eso quiero orarle para que ese corazón, donde quiera que esté, a donde quiera que estas ondas en el ciberespacio lleguen, no lleguen simplemente como un informe, sino sencillamente como un alcance tuyo del Señor para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, escucharla, para que nuestro corazón sienta y brinque de alegría sabiendo que Dios le está hablando. Alabado sea su santo nombre. Bueno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te quiero dar gracias, sencillamente porque te ha placido bendecirnos, Señor, porque con tu sacrificio de cruz, Señor, se nos abre un espectro de posibilidades maravillosas y hoy podemos clamar a ti como, caramba, así como hablo con mi Padre terrenal, así como hablo con cualquier amigo, así como hablo con cualquier persona, porque sabemos que tú nos escuchas, Señor. Porque cuando suena la alabanza haces callar a tus ángeles para poder escuchar esa alabanza que tu pueblo te dedica. Hoy te doy gracias por esta oración que me permites levantar, por esta plegaria, Señor, a la vez que te pido que llegue hasta tu presencia, Señor, como olor fragante, porque sencillamente tú lo mereces, porque yo lo necesito y porque la iglesia necesita escuchar palabra y no de cualquier manera, sino con el ambiente correcto, con el corazón propicio para que tú puedas hacer una obra grande y poderosa, para que nosotros podamos decirte también, gracias Señor, porque hoy hemos recibido de ti. Alabado sea tu santo nombre. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Ok. De modo pues, iglesia, quiero contarles una cosa, ya ustedes deben saberlo, por lo menos lo han escuchado. Justo este fin de semana, 31 de mayo, estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, 50 días. ¿De qué? Ya veremos. Pentecostés es un llamado a celebrar. Pentecostés es una fiesta maravillosa. Pentecostés es sencillamente la proclamación de que tú, Señor, abriste tu corazón, que nos bendejiste una vez más y que definitivamente a tu pueblo le diste lo mejor. Hay regocijo en el corazón del pueblo, hay regocijo en el corazón tuyo y por eso se hace fiesta. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, que tu pueblo te conozca, que conozca tu gracia, que conozca tu grandeza, que conozca tu poder, Señor. Y a través de eso, vamos nosotros entonces a aprender y a saber qué es lo que celebramos en ese Pentecostés maravilloso, maravilloso, que hoy se celebra. Hoy, domingo 31. Bueno, muy bien, iglesia. Los invito entonces, ¿tienen su palabra? Sí. Espero que sí. De papel, vea, yo tengo acá la mía. De papel, de papel. ¿Está claro? Ustedes saben que el domingo no permito otra que no sea de papel. Ok, vámonos entonces para el libro del doctor Lucas, no el Evangelio, sino el que está más adelantico. ¿Saben cuál es? El libro de los Hechos. Muy bien. Espero que no los haya cogido de sorpresa saber que ese libro lo escribió Lucas, el doctor. Muy bien. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Voy a esperar unos segundos para que por favor se ubiquen. Antes de comenzar a leer. Bueno, listo. Ok. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice así.
El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Quiero que subrayen ese término todos. Lo escuchamos, ¿no? Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Parece que ese mismo lugar era el cenáculo, allá en el aposento alto, donde también se celebró la cena. Parece ser que allá se constituyó el cuartel general de la naciente iglesia. ¿Ok? Vamos entonces a continuar, pero por favor tengan en cuenta, ya veremos por qué. Dice que estaban reunidos en ese mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba tal capacidad. Muy bien. En esa ocasión había judíos devotos. Subrayen, por favor, judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. De pronto no vivían, pero de momento estaban ahí, justamente porque habían venido a la fiesta de Pentecostés. Estaban ahí, venían de muchos países. Van ustedes a ver incluso por qué lo dice, pastor, porque hablaban diferentes idiomas. Ya nos vamos a dar cuenta más adelante. Muy bien. Había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén, y cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas. ¿Ya vieron? Hablados por los creyentes. O sea, esos creyentes que estaban allí reunidos comenzaron a hablar otros idiomas, de modo que las personas que respondieron al ruido, yo me imagino que ellos dijeron, quién sabe qué cosa trágica sucedió, y de pronto fueron a ayudar a ver si de pronto podían ser útiles. Tuvo que haberse derrumbado esa casa, quién sabe qué pasó ahí, y corrieron seguramente para tratar de ayudar a los damnificados de tal acontecimiento. Pero llegan y se encuentran con algo totalmente distinto a lo que ellos creyeron, y es que esos creyentes que estaban ahí en ese lugar están hablando en unas lenguas que no les son propias, pero que sí les son propias a aquellos que acaban de acudir para prestar su ayuda o para simplemente curiosear de qué era lo que había sucedido. Ok, entonces vamos a continuar. Por favor, les voy a pedir, abran su imaginación, hagan de cuenta que se está rodando una película o de pronto una experiencia interesante. Cierren sus ojitos, tranquilos, no se preocupen, ahora mismo están en la seguridad de su casa, están muy tranquilos y muy cómodos. Hagan de cuenta que está rodando esto e imagínense por un momento y déjense llevar en su imaginación a este relato que yo les estoy leyendo. ¿De acuerdo, iglesia? Muy bien, continuemos. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esa... perdónenme, no, discúlpenme, me estoy leyendo donde no me corresponde. 6. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Pero cómo puede ser?, se preguntaron. Exclamaban todas estas personas. Pero si son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, todos judíos como convertidos al judaísmo. ¿Cómo se llamaban los convertidos? Se llamaban prosélitos, ¿se acuerdan? Cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros.
Pero otros, entre la multitud, se burlaban de ellos diciendo: están ebrios, están llenos de mosto. Y aquí sucede algo extraordinario. Quiero hacer un comentario hasta ese punto, iglesia. De modo pues que les acababa de decir que estaba celebrándose la iglesia de Pentecostés. Recuerden que estamos en el libro de los Hechos. Sí, el Señor Jesucristo ya ha muerto. Ha pasado mucho tiempo desde que ya llegaron, ya pasaron el Éxodo, ya pasaron todo por allá cuando fue constituida la fiesta del Pentecostés. Ya ahorita vamos a ver, son dos celebraciones distintas. Uno es el que celebra el pueblo judío como tal, como Pentecostés. Veíamos en oportunidad anterior que es una fecha por demás maravillosa para el pueblo, constituida por Dios. Es una fiesta de Jehová, Shavuot, que invita al pueblo a traer las primicias de su cosecha. Es un tiempo de fiesta. Es un tiempo de fiesta. De modo que llegan a la presencia del Señor, a su templo, y traen todo aquello que el Señor les ha dado, para ponerse a cuentas con el Señor, pero muy especialmente para darle gracias. ¿Darle gracias de qué? De que les dio una tierra productiva, que aunque parecía un desierto, Dios ha sido propicio y les ha dado una cosecha maravillosa. Hoy ya son agricultores, antes eran unos nómadas en el desierto, ustedes lo saben, ahora son sedentarios, ahora tienen una tierra, ahora la pueden cultivar y han recogido esa primera cosecha y vienen felices a darle gracias a Dios justamente porque les dio la oportunidad de tener eso, que es una cosecha y una posibilidad de vida, en otros términos que ellos hace rato han querido, pero que ahora el Señor les proporciona. Al Gomer se llama justamente esa ofrenda de cereales que le traen al Señor en este momento. Felices el pueblo, felices. Ok, eso era lo que se celebraba en el Pentecostés, en la fiesta que Jehová constituyó. Pero resulta que aquí estamos viendo otro Pentecostés. Estamos viendo otra promesa de Dios cumplida de una manera maravillosa, de una manera extraordinaria. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo le había prometido a sus discípulos, lo vamos a leer a continuación, ¿qué les dijo? Cuando ya Él en su vida resucitada los visitó, cuando lo vieron muchas personas, acuérdense que hace un momento yo les decía, subrayen el hecho que dice todos los creyentes. ¿Por qué les digo eso? Porque es que me llama poderosamente la atención que hay una persona, hay un hecho que nos narra que cuando el Señor Jesucristo subió al cielo, dice que fueron testigos de eso 500 personas. 500 personas. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento había 500 discípulos. Había crecido extraordinariamente. 500, estamos hablando de 50 días. Por eso viene Pentecostés. 50 días después de ¿qué? De la resurrección. ¿Sí? Cuando el Señor les dice a su pueblo, a sus discípulos, les dicen, no salgan de aquí, no vayan a decir nada todavía. Esperen hasta que sobre ustedes venga un poder especial y necesario para que ustedes puedan hablar con denuedo de ese evangelio que yo les he enseñado. Iglesia, ¿estamos entendiendo hasta ahí? Yo sé que sí. No hemos dicho hasta ahora nada extraordinario. Solamente que el pueblo judío celebraba un Pentecostés constituido por Dios, una fiesta de Jehová el Shavuot, en el sentido de que ellos traían sus primicias, su algomer, que era el algomer, les repito, era la ofrenda de cereales para el Señor. Seguramente el alfolí de la iglesia iba a estar totalmente abastecido, pero el Señor ahí les estaba mostrando que la tierra que les había dado era una tierra que seguramente y a partir de ahí les iba a dar bendición para que pudiesen comer y sostenerse. Cuando ellos levantan la primera cosecha,
Nos cuenta, yo ya les había dicho a ustedes y la palabra del Señor nos cuenta que cuando ellos levantan esa primera cosecha y van felices a dar esa ofrenda al Señor, en ese momento deja de caer el maná, porque ya ellos podían autoabastecerse para alimentar al pueblo. Gloria a Dios, qué bonito, una promesa cumplida. De modo pues que aquí estamos nosotros listos como iglesia a hablar entonces de ese Pentecostés que dio origen a la iglesia en los términos que tú y yo la conocemos en este momento. Por eso para nosotros también es una fiesta de vitalísima importancia. ¿Qué celebramos? ¿Será que llevamos también la cosecha? No. Vamos a mirar que nosotros celebramos algo diferente. Cuando digo nosotros me refiero a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ténganlo muy en cuenta. Porque una cosa es el Pentecostés que celebra la iglesia y otra cosa es el Pentecostés que celebra el pueblo judío. ¿De acuerdo? Aquí está sucediendo en este momento, en ese lugar en el que ellos estaban, los discípulos, está sucediendo algo que yo no le puedo explicar con palabras. No logro entender, tengo que admitir, no logro entender qué fue lo que pasó. Pero fue una cosa absolutamente extraordinaria porque llegó un ruido como un viento recio a donde estaban y dice que se apareció sobre ellos una cosa así como candela, como fuego en forma de lenguas, unas llamitas encima, qué sé yo, y dice que algo extraordinario pasó. ¿Qué estaban haciendo allí? Se estaban escondiendo. ¿Quiénes? Mire, es que me llama poderosamente la atención porque aquí hay 120 personas. 120 personas. Hace un momentico les dije, subrayen el término todos, porque si cuando el Señor Jesucristo subió al cielo, habían 500, ¿por qué aquí hay 120? ¿Qué pasó con los 380 restantes? ¿Para dónde se fueron? ¿Se cansaron? ¿Se acobardaron? ¿Se sintieron traicionados y dijeron esto fue una perdedera de tiempo, nos vamos? Bueno, cada quien conteste como quiera esa pregunta, pero lo cierto del caso es que de esos 500 se habían ido más de la mitad, totalmente acobardados y acobardados como estuvo Pedro en su oportunidad. Ya después veremos qué pasó con Pedro, hombre extraordinario de Dios. Resulta que ustedes lo van a saber y ya lo saben desde luego. Pedro negó a su maestro 3 veces y el Señor se lo había dicho. Pedro le acaba de decir, maestro, yo no me voy a avergonzar de ti en ningún momento, o mucho menos escandalizarme. Mi vida haría por ti, le dice. Y creo que el Señor lo mira con esa ternura y con ese amor que lo caracterizaba y le dice, Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante esta mañana, a la madrugada, tú me habrás negado 3 veces. Ese Pedro era el que estaba allá. Ese Pedro era el que estaba allá, en ese lugar, como dicen, en ese lugar donde estaban reunidos los discípulos y estaba así muerto del susto. Y así como Pedro, todos los discípulos y todos los nuevos discípulos que seguramente no habían conocido al Señor Jesucristo, pero que habían conocido de su evangelio a través de la enseñanza de esos apóstoles que el Señor había dejado para ese efecto. ¡Ay, caramba! Yo no puedo creer. Aquí están reunidos, charlando, yo no sé qué están haciendo, comentando el evangelio o simplemente diciendo qué vamos a hacer. Nos vamos a quedar aquí encerrados toda la vida, vamos a volver a pescar. ¿Qué vamos a hacer? Decía Pedro, Juan, Andrés, todos los discípulos allí estaban en una especie de asamblea general permanente. Bueno, ¿y qué pasó? Resulta que dice, ¡guas! Como viento recio llegó y dice que recibieron al Espíritu Santo. Una promesa cumplida. Porque el Señor les dijo, no salgan hasta que no llegue sobre ustedes el poder que yo voy a mandar. A ese otro consolador, al Espíritu Santo de Dios. Iglesia, eso es lo que nosotros celebramos hoy como iglesia.
el advenimiento del Espíritu Santo de Dios. ¡Ah! ¡Qué cosa maravillosa! Dios en la tierra. Una promesa cumplida. Se me eriza la piel todavía. Eso no va a volver a suceder. Así como el Señor murió una sola vez allí en el Calvario, murió una vez, derramó hasta la última gota de su sangre, resucitó una vez. Así también, una sola vez será derramado su Santo Espíritu. Y eso ya fue hecho. ¿Dónde y cuándo? Allí, en Pentecostés. Eso es lo que celebra su iglesia hoy, amados. Eso es lo que celebra la iglesia hoy. Y esos hombres acobardados, totalmente acongojados por la muerte de su maestro, todavía era noticia, habían pasado, no se completaban 2 meses, 50 días, y cuando estas personas llegan a preguntar, ¿qué pasó? ¿Quiénes llegaron a preguntar? Los que oyeron desde lejos el estruendo. Llegaron corriendo. ¿Quiénes y por qué estaban ahí? Porque eran unos judíos bien reconocidos seguramente y habían llegado a celebrar la fiesta de Pentecostés desde otros lugares. Pero eran judíos. Habían sido convocados a la fiesta para estar regocijándose con su pueblo, en su lugar, en su ciudad. Estaban convocados, estaban felices. Por eso había tanta gente y tanto extranjero en ese momento. Ahí. Y resulta que cuando vienen, por eso hablan otros idiomas, porque vienen de lejos. Eran judíos que habían nacido en otros países, que por consiguiente tenían otras lenguas maternas. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Por supuesto, por eso estaban ahí. No era porque fuera una ciudad cosmopolita y había ciudadanos de todo el mundo. No. Estaban ahí celebrando el Pentecostés. ¿Ok? O sea que no es coincidencia que justo ese día haya sido ese domingo 9 de la mañana haya sido el momento que Dios escogió para enviar a solicitud de su Hijo el Santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Esto se pone bueno, iglesia. Vamos a seguir entonces. Entonces miren lo que sucedió. Dice, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, están ebrios. Y entonces, miren lo que pasa. Ese acobardado del Pedro, vio una oportunidad de oro en ese momento. ¿Cómo cambió? Miren qué cosa tan extraordinaria. ¿Cómo cambió Pedro? De estar totalmente acongojado, acobardado, pesimista, escondido, todo lo que ustedes quieran. Miren el Pedro que ahora les va a mostrar la escritura. Miren cómo cambió y tengan la absoluta certeza, amados, que así como Pedro, todos los que estaban en ese lugar, 120, tuvieron exactamente la misma situación. ¿Por qué? Porque todos recibieron al Espíritu. Todos recibieron al Espíritu. En todos se cumplió la promesa de Dios de recibir poder. ¿Poder para qué? Para predicar el Evangelio que su maestro les había enseñado. Y entonces dice, entonces Pedro, mire lo oportuno, dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. 11, ¿por qué? O sea, ya estaban 12, ya había sido elegido Matías, recuerdan ustedes, ¿verdad? Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. Escuchen con atención. Acuérdense que los que llegaron preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, oportuno decirles ahorita, amados, en la vida hay 3 personas, 3 tipos de personas. Unos que hacen que las cosas pasen, otros que las ven pasar y otros que como estos llegan a preguntar, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ver cuál de todos somos nosotros, ¿verdad? Y entonces Pedro, con el resto de los apóstoles, gritó a la multitud.
para contestarles la pregunta que ellos acababan de hacer. ¿Qué pasó? Preguntaron. ¿Qué pasó? Y aquí viene la respuesta de Pedro a ese ¿qué pasó? Escuchen con atención. Todos ustedes, compatriotas judíos, y voy a hacer un cambio en este momento. Voy a pedirle un favor. Préstame, por favor, la Reina Valera, la de letra grande. Quiero leerla en la Reina Valera. Me gusta más y ya les voy a decir por qué. No importa, ustedes sigan en la versión que tienen. Me encanta la ventaja de estar aquí en la casa y hacer estos videos diferentes a los demás. Voy a leerles ahí mismo en la Reina Valera, Hechos capítulo 2. Por favor, iglesia, presten mucha atención. Dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, escuchen, varones judíos. Ahí le está diciendo, todos eran judíos que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os ha sido notorio y oíd mis palabras. ¿Qué quiere decir? Eso que oyeron, el estruendo y lo que los trajo acá, esto sucedió y les fue notorio. Ahora escuchen, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? Para el judío, ustedes lo saben, el día comienza a las 6 de la mañana. La hora tercera, entonces, ¿cuál era? Las 9 de la mañana. Domingo 9 a.m. Hoy a esta hora, más o menos, 9 de la mañana. Pues eso es lo que estamos nosotros celebrando. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto os ha dicho el profeta Joel. ¿Por qué trae a colación eso, Pedro? Porque se acaba de cumplir esa profecía ahí. Parcialmente, hay otra partecita que no se ha cumplido, pero ahí acaba de suceder eso. Y dice, en los días postreros, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu. Eso era lo que acababa de suceder. El derramamiento del espíritu, y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Eso todavía no ha sucedido, pero lo otro sí, el derramamiento del Espíritu. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Óiganme bien, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y me encanta porque miren lo que dice a continuación, varones hermanos, es que esto no termina y esto se pone sumamente bueno. Varones israelitas, continuó Pedro diciéndoles, oíd estas palabras. Jesús Nazareno les decía que la muerte del Señor estaba fresquita, no había pasado 2 meses todavía. Jesús Nazareno, les recuerda, ¿no? ¿Qué les dice? Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces les recordó, ese Señor, nuestro Maestro, ¿recuerdan? Que hizo milagros, que hizo todo, de ese es que les voy a hablar, le estoy hablando. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis. Recuerdan, ¿no? Que hablamos de eso. Lo prendieron después de la fiesta de la Pascua, o sea, lo tomaron preso y lo matasteis por manos de inicuos y lo crucificaron. ¡Ay, caramba! ¿Al cual qué? De ese que les estoy hablando, ese que ustedes mataron,
y crucificaron, a ese Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¡Ay, hijolete! Mire que no le están diciendo cualquier cosa. No solamente están viendo algo extraordinario, póngame cuidado. Pedro, ese que tú y yo conocemos a través de la palabra, les está hablando en el idioma que él sabe, pero ellos le están escuchando en otro. O escucharon eso, ¿no? No dicen en ninguna parte, es que ellos hablaban sino ¿por qué les escuchamos en nuestros idiomas? Parece ser que ahí era donde estaba el milagro. Ahí. Y Pedro echaba un discurso, eso me recuerda a muchas atracciones, aquí no he visto todavía, ya sé que las hay, atracciones allí en los Estados Unidos en lo que entra uno y hay ciudadanos de todo el mundo. Y para escuchar hay una traducción simultánea, o sea, a cada persona le preguntan, ¿qué idioma hablas? ¿Qué idioma hablas? Tal, y uno dice, y le dan un traductor, y uno se lo pone aquí en el oído. Y escucha en su idioma todo lo que están hablando. Así están pasando aquí, sin necesidad de ese aparato. Sin necesidad de ese aparato. Cada quien, Pedro hablaba, pero cada quien escuchaba en su idioma. Vaya, qué milagro extraordinario, ¿verdad? Eso es lo que dice acá. Muy bien. Y miren lo que dice. Otra profecía que había sucedido en el tiempo de David. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Ya se murió David? No, no se ha muerto. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cómo así? ¿Es que él ya se había muerto para decir eso? ¿O él esperaba que David, él, como hombre, no sufriera corrupción? No. Es obvio que él está hablando de otra persona. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente, o sea, sin temor a equivocarme, que el patriarca David, que murió y fue sepultado, su sepultura está ahí. O sea que él sí murió y vio corrupción. Ahí está. Luego él no estaba hablando de él mismo, estaba hablando de otro, justo del que tenemos en la mente, el Señor Jesucristo. Que porque fue el único que no cometió pecado, la muerte no lo pudo retener. Gloria a Dios. Pero siendo profeta, ¿quién? David, claro, porque aquí está diciendo profecía. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces ahí les está diciendo clarito Pedro a todos los que le escuchaban, ese que ustedes aprendieron y crucificaron, ¿sí? Que lo latillaron, que lo escupieron, que lo patearon, que le dieron de puñetazos, todo exactamente lo que ellos recordaban, ese era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Era de él de quien les estaba hablando David. Era de él del que David les estaba hablando. Miren qué cosa maravillosa. Miren esa sagacidad de Pedro. Mire cómo cambió. Un hombre que hace un tiempito había negado rotundamente al maestro. Ante una quinceañera cualquiera que le dijo, usted era de los discípulos de él. Y él le dice, no, yo no conozco al tal. Yo no lo conozco. Oye señora, deje de mentir. Ese mismo Pedro es el que está hablando acá. Con un denuedo que yo no sé de dónde lo sacó. Solamente Dios se lo pudo haber dado. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, el alma de Cristo, ni su carne vio corrupción. A los 3 días resucitó, no sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Les está hablando concretamente. Aunque ustedes lo vieron, pero no lo han creído, ahí se los está diciendo otra vez. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sí, todos nosotros, los que acabaron de ver el advenimiento del Espíritu.
¿Sí? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros hoy veis. O sea, le está contestando la pregunta. Lo que pasó en ese estruendo fue que llegó el Espíritu que nos había sido prometido, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo así? ¿Es que está hablando él mismo con el mismo? ¿El Señor a mi Señor? ¿Cómo así? No, lo que él está diciendo ahí es, dijo el Padre al Hijo. Eso es lo que David está diciendo ahí en esa profecía que él escribió. Dijo el Señor a mi Señor. O sea, el Padre al Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Difícil? No, iglesia. Es que cuando lo vemos con la perspectiva del Señor, logramos entender. Esa palabra que antes no lográbamos entender, hoy el Señor nos la ilumina, nos la explica. Esa revelación que ya había sido escrita, hoy logramos entenderla de una manera diferente. Y cuanto más aquellos judíos que van a mirar el estruendo y oyen como un hombre tan simple de Galilea y pescador, un hombre que no era un hombre de letras, un hombre de pronto ignorante, los escucha hablar cada uno en su propia lengua. Qué cosa más extraordinaria. Sepa entonces, pues, ciertísimamente, ¿sí? Toda la casa de Israel, o sea, les está hablando a todos los que están ahí, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oiga, ¿qué tal? ¿Saben qué es Cristo? Cristo quiere decir el ungido. El ungido. Y por favor, aprovecho para decirle justo en este instante, si Cristo es el ungido, ¿qué es un cristiano? Mira la onda. ¿De dónde viene la palabra cristiano? De Cristo, que significa ungido, y anos en griego, que significa pequeño. O sea, es un pequeño ungido. Eso es un cristiano. Luego la unción está contigo. No vayas a buscar la otra parte. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo la trajo a tu vida. Eres ungido, cristiano bendecido. Gloria a Dios. Qué rico. Estoy feliz. Quiero decirles que estoy gozando esta enseñanza porque cuando la preparé me reí, mi corazón se alegró muchísimo. Por eso el Señor lo dijo. Estamos de fiesta, estamos celebrando Pentecostés. Qué cosa maravillosa. Muy bien, vamos entonces a seguir. Ciertísimamente toda la casa de Israel, que a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Cristo y Cristo, Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron. ¿Qué quiere decir compungieron? Se pusieron supremamente tristes. En otros términos, dijeron seguramente en su corazón, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Por Dios. ¿Sí? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entendieron lo que Pedro les dijo. Entendieron la palabra, entró pero fulminantemente y se arrepintieron de tal manera que enseguida clamaron, hermanos, ¿cómo así que hermanos? ¿Cómo así que hermanos, se acaban de conocerlos? ¿Qué sabían ellos de lo que les iban a hablar? Pero el Señor tocó su corazón de tal manera que ya los tenían como hermanos en la fe. Iglesia, estamos entendiendo lo que sucedió. Por eso les decía hace un momento, yo no sé qué pasó. Yo no tengo palabras para decirle. Esto fue inefable lo que sucedió ese día. Inefable. Pero ¿qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Que el Señor Dios Todopoderoso a través de su Hijo dio una promesa que se acababa de cumplir. Bueno, pues, gloria a Dios. Y entonces cuando les dijeron, varones hermanos, ¿qué hacemos? Yo creo que lo que les dijeron es, ¿será que podemos enmendar ese error que cometimos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya las cosas estaban dadas. Pero Pedro, mire lo que les dice. Pedro les dijo, arrepentíos
¿Arrepentidos de qué? De lo que hicieron, de matar al Hijo de Dios, de colgarlo en una cruz. Arrepiéntanse, arrepiéntanse de ese pecado tan horrible y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, para que eso que nos acaba de suceder a nosotros, también a ustedes les suceda. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que les está diciendo. Crean y aprovechen para que reciban el don del Espíritu Santo. Eso les está diciendo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¡Ah! Qué belleza, iglesia, qué historia maravillosa! ¿Se acuerdan que les dije? Dejen mover su imaginación. Hagan de cuenta que yo simplemente estoy relatando una historia y ustedes déjense llevar. Déjense llevar y miren lo que está sucediendo en su imaginación. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. ¿Quién? Pedro, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mire, fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Me encanta, ¿sabe por qué? Porque se habían ido 380, pero el Señor trajo 3,000. Gloria a Dios. No sé, es que veo la película y me emociono. Ustedes saben, iglesia, que esto que les estoy hablando es maravilloso. Mi corazón brinca de alegría. Estamos de fiesta, Pentecostés. Qué cosa linda. Nació la iglesia a la que tú y yo pertenecemos. Esos primeros 120 han llamado y aquí llegan 3,000. Y de esos 3,000, hoy toda la iglesia forma parte del corazón de Dios. Gracias a estos valientes que entendieron que el Santo Espíritu de Dios les había traído ese poder y ese denuedo para hablar del Evangelio que su Maestro Jesucristo les había enseñado. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Muy bien. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué cosa buena! Y sobrevino temor a todas las personas. Muchas se maravillaban y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todo. Todo lo que tenían lo vendieron, lo pusieron a los pies de la iglesia, y los que no tenían ahora tienen, y los que tenían ahora no tienen, pero no les falta nada. No les falta nada, porque dice la palabra, verso 45, que vendieron sus propiedades y sus bienes y los repartieron entre todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿En dónde? ¿En dónde? En la casa. ¿Dónde estás, amado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En tu casa. Alguien decía, es que el Señor nos puso donde nos estaba necesitando con urgencia. ¿Dónde? En la casa. Vamos para 3 meses que estamos aquí en la casa haciendo lo que Dios dice, buscando de su presencia para que todos puedan saber de ese Dios que vive y que tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Muy bien. Y terminamos diciendo, allí en esa sencillez de corazón alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. ¡Ay, qué cosa maravillosa! Todavía no salgo de mi sorpresa maravillosa de cómo se cumplió esa promesa. Y entonces comienza la iglesia y comienzan a hablar y comienzan a decir, pero fíjense que esto no sucede ahí. No fue simplemente que dijeron y ya dejaron de decir. Ustedes más adelante, iglesia, van a ver en el capítulo 19 de este mismo libro de los Hechos, y lo voy a ver para que vean que no es un invento mío. Capítulo 19
Por favor, mírenlo. Aquí está. 19. Vamos a mirar el verso 1 y dice así. Eso es en Éfeso. Claro, por supuesto. Y dice así. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Apolos era otro hombre tremendo de Dios, por supuesto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Habían pasado 25 años. 25 años desde lo que les acabo de narrar a esto. ¿Sí? Pero todavía lo tiene en su corazón. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo está hablando. ¿Y qué les dice? ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Oiga, ¿qué tal esa? No fue Pedro. El que predicó allá para los 3000 fue Pedro. Aquí es Pablo el que está hablando y les dice exactamente lo mismo. En otros términos, ¿ya tuvieron esa experiencia que tuvimos los que creímos? Eso que acabamos de narrar, recibieron el Espíritu Santo y entonces ellos dijeron que en qué fue. Dice, ¿recibiste el Espíritu? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dice, y entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. En Jesús el Cristo, eso era lo que decía Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, eso que ellos vivieron en Pentecostés, estos creyentes lo tuvieron en ese momento. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Definitivamente, amados, sin el Santo Espíritu de Dios, la iglesia estaría muerta. No sabríamos cómo hacer las cosas. Estaríamos como los discípulos allá en el aposento alto, acongojados y muertos del susto, esperando a ver qué iba a pasar con nosotros. Pero el Señor nos dio poder, poder para que hablemos con denuedo el Evangelio de Cristo y así todas personas puedan ser salvos. Hasta la última esquina del mundo ha de llegar la palabra de Dios para que nadie tenga la excusa de decir yo no oí. Y que nadie diga tampoco, ¿y cómo pude si nadie me contó? O que no digan como decía el etíope, el funcionario de la reina Candace. ¿Cómo hago para entender si nadie me explica? Entonces pidámosle al Señor que todos aquellos que tenemos el denuedo a través de su Santo Espíritu podamos hablar del Evangelio de Cristo y puedan creer. Y así como nosotros, para que cuando se cumpla lo que dice la palabra, puedan caer no solamente debilitados por la presencia del Señor, sino con total convicción. Su rodilla se doble y su corazón diga y su boca que Jesucristo es el Señor. Bárbaro, ¿verdad? Volvemos entonces. Eso es lo que dice el capítulo 2 del libro de los Hechos. Iglesia, ¿estamos entendiendo qué estamos celebrando hoy? Iglesia de Dios y el pueblo judío. Hoy estamos de fiesta. ¿Hay algunos judíos que ya forman parte de su iglesia? Por supuesto que sí. Hay otros que no. Y Dios tiene un plan con ellos. Un plan maravilloso, dicho sea de paso. Pero hoy, aquellos que creímos, aquellos en cuyo corazón está hoy el Espíritu Santo de Dios, estamos convocados a celebrar. Hoy estamos convocados a celebrar. Deberíamos hacer fiesta, pero una fiesta inconmensurable. Hemos de reír, hemos de compartir, cocinemos nuestras mejores viandas, reunámonos, oremos y pasémosla bueno, porque la iglesia del Señor hoy está de fiesta en Cristo Jesús. Iglesia, ¿entendimos? Un mensaje cortico, pero maravilloso. ¿Están de acuerdo? Qué rico. Iglesia, les amo en el amor del Señor. Mi corazón hoy está contento. Espero haber sido suficientemente comunicativo de qué es lo que estamos celebrando hoy. Y que esa alegría que el Señor trajo a mi corazón por este concepto haya llegado a tocar el corazón de cada uno de ustedes. Alabado sea su santo nombre.
en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya nos veremos, iglesia. Niños, ya viene su tiempo. Alabado sea su nombre. De hoy en 8 días es primer domingo. Vamos a tener entonces cena. Prepárense para que compartamos, amados. Ya nos veremos. El Señor les continúe bendiciendo.